Hola y buenas tardes. Esta semana vamos a considerar el Salmo 3. Entonces, antes de empezar, vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por este día, por esta nueva semana y por esta nueva oportunidad de acercarnos juntos a tu palabra. Y te pedimos que tú nos hables hoy como siempre deseas hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice así el Salmo. Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Amén. David aquí vuelve al tema de todos los enemigos que tiene a su alrededor. Y tengo que admitir que el tema de los enemigos en los salmos es un tema que me cuesta a veces como identificar. Me cuesta identificarme mucho, porque hoy en día igual no estamos expuestos a tener tanta gente en contra nuestra como lo fue el rey David. Sin embargo, a veces es verdad que sentimos que alguien está pues justo enfrente de nosotros y que quiere nuestro mal. Según los comentaristas, este salmo sí es de esos que David escribió cuando su propio hijo Absalón se había levantado contra él. Y el rey David tuvo que huir de Jerusalén. Y claro, como es quizá normal, pues la gente se dividió. Algunas personas se mantuvieron leales y fieles al rey David, pero otros se pusieron del lado del hijo. Entonces quizá cuando David habla aquí de que se hayan multiplicado sus adversarios, de los que se le han levantado contra él, está hablando de todas esas personas que realmente había decidido unirse a su hijo Absalón. Y sin embargo, tratándose de su hijo, pues nosotros podemos sobreentender que quizá lo más duro para él fue el enemigo en su propio interior, esa voz interior que se levantaba y le decía que todo estaba perdido. Seguramente él pasaba una lucha interior tremenda en estas circunstancias. La doctrina básica cristiana suele decir que el creyente tiene 3 enemigos. El diablo, Satanás, el mundo a nuestro alrededor y nosotros mismos. Uno mismo, en nuestra carne caída, pues nuestra lucha contra hacer lo correcto se convierte en un enemigo cuando intenta desviarnos de hacer lo que Dios quiere. Y sin embargo yo creo que lo que dice David al final del segundo versículo es el peor enemigo, sea cual sea el origen de esta voz, pero la voz que se levanta diciendo no hay salvación para ti en Dios. La voz que pone en duda que Dios esté contigo. La voz que pone en duda que Dios te pueda ayudar. Da igual de dónde viene, de dónde venga. Es la voz que más daño nos puede hacer. Y David, realmente la lucha que él sostiene aquí sobre todo es esa duda de que quizá Dios no está con él. Pero David sabe a dónde acudir cuando tiene estas dudas. Y el versículo 3 comienza con esta frase que es una frase tremenda que sale unas cuantas veces a lo largo de la palabra de Dios. En medio de las circunstancias vienen las palabras mas tú, oh Señor. Y claro, Dios marca una diferencia. Yo sé que llevamos diciendo lo mismo en muchos de los salmos, pero cuando Dios está,
De hecho, hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos. Y eso no es un deseo de creer que los hombres mienten. Es una forma de decir que aunque todo el mundo diga lo contrario, yo voy a creer en lo que Dios dice. Y Dios dice que está con nosotros, Dios dice que nos ama, y Dios dice que si nosotros clamamos a Él, Él va a responder. Y claro, David dice unas cosas preciosas. Eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El escudo ofrece protección. Y yo entiendo que cuando dice que Él levanta mi cabeza, que habla de levantarle el ánimo. Que cuando uno está deprimido, cuando uno está que no puede con las circunstancias, agacha la cabeza. Es una señal de desesperación. Pero lo que hace el Señor es que nos levanta la cabeza, levanta nuestro ánimo. Y claro, precisamente en el versículo 4 vemos este patrón que hemos visto ya tantas veces. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Nosotros clamamos al Señor reconociendo nuestra necesidad y tenemos una respuesta garantizada porque depende de su bondad y de su fidelidad. No depende de nosotros, depende de Él. Qué bonito el versículo 5. Yo me acosté, me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Y realmente digo bonito en el sentido porque todos sabemos lo importante que es poder dormir. Y cuando tú estás en medio de circunstancias difíciles y no tienes facilidad para dormirte, realmente es cuando lo empiezas a pasar mal. La noche es muy traicionera. La mente durante la noche te dice un montón de cosas que quizá durante el día no te supondrían ninguna lucha. Y sin embargo esta promesa, y lo digo como promesa porque yo en épocas de mi vida me ha costado dormir. Y uno lo pasa muy mal. Y esta promesa yo lo tengo como atado yo no sé, a mi corazón, a mi mente, a mi mano, que el Señor me va a ayudar a dormir, porque yo reconozco que cuando duermo descanso y se renuevan mis fuerzas. En el Salmo 4, que igual lo veremos otra semana, dice que Dios da el descanso a su amado. Y aunque no siempre ha sido mi realidad, yo me agarro a la promesa. Digo, Dios quiere que yo descanse. Y eso también sé que va a haber una renovación física, emocional, a través del sueño. Fijaos en el versículo 6. Dice David, no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. A mí me encantaría que David dijera, como yo creo en Dios, como yo soy hijo de Dios, ningún enemigo se levantará contra mí. Pero no dice eso. Para él, los enemigos eran parte de la vida, era una cosa inescapable. Lo que él declara es que no le va a vencer su temor, porque sabe dónde está puesta su confianza. Su confianza está puesta precisamente en lo que viene en el versículo 7. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú eres mi victoria. Entonces, claro, nosotros no tenemos que dejarnos vencer por el temor si tenemos claro lo que termina diciendo este salmo en el versículo 8, que la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Nosotros podemos vivir con un descanso y con una tranquilidad en medio de las dificultades, en medio a veces de la oposición. Acuérdate que hemos dicho desde el principio que la oposición no siempre viene desde fuera, aunque a veces sí. Muchas veces viene de nuestra propia contradicción, nuestra propia condición interior, pues hay una oposición y parece que no descansamos. Pero si nosotros declaramos, pero tú Dios, mas oh tú Señor, si nosotros vivimos la realidad de que Dios está a nuestro lado, pues realmente podemos tener la esperanza de acceder al descanso que Él promete, porque la salvación es de Él.
Hay otras versiones que dicen que la salvación le pertenece al Señor. Me encanta cómo suena esa frase, no sé por qué, pero la salvación siempre es iniciativa de Dios y es su deseo bendecirte. Es su deseo ponerte a salvo detrás de su escudo, como ha dicho David antes. Pero claro, esto nos lleva, como siempre, al tema de que realmente todas estas ideas están muy bien, pero solamente se van a hacer realidad si tú respondes en forma afirmativa a lo que el Señor te ofrece. Un escudo no es de ninguna utilidad si tú no te pones detrás de ello. Entonces, la invitación, David escribe este salmo que no deja de ser una canción, porque a él le ayuda a centrar sus pensamientos y a volver sus pensamientos al lugar seguro que es estar en el Señor, y nos sirve a nosotros de recordatorio de que no nos dejemos llevar por las circunstancias y por las emociones, que volvamos al Señor, pero también quizá nos hace pensar que igual estamos lejos del lugar seguro que el Señor ha provisto para nosotros. Acuérdate, la salvación es de Dios. Según la Biblia, la salvación se encuentra en Cristo Jesús, que vino a morir en nuestro lugar, a pagar el precio para que nosotros pudiéramos estar cerca al Señor. No te quedes donde estás hoy si estás lejos del Señor. Acércate a Él y dile: Señor, yo quiero estar cerca de ti. Que el Señor te bendiga mucho.